¿Te imaginas que tu propio padre le dejara toda la herencia a tu cuñado, solo porque él tiene hijos y tú no? Lo que estoy a punto de contarte cambió mi vida para siempre. Me llamo César y hasta hace poco, era el pilar de mi familia. Durante años, fui el que se sacrificó, el que pagó las cuentas, el que lo dio todo para que ellos tuvieran lo que necesitaban. Nunca pedí nada a cambio, solo esperaba un poco de reconocimiento. Pero lo que mi padre hizo me destrozó. Un día, mi padre decidió que le dejaría toda su herencia a mi cuñado. ¿La razón? Porque él tenía hijos, porque era más hombre que yo. Mientras yo seguía cargando con el peso de la casa, él se divertía con su vida. ¿Sabes lo peor? No fue solo la herencia lo que me quitaron, fue mi dignidad, mi lugar en la familia. Lo que más me dolió fue que mi propia hermana, Teresa, nunca levantó la voz para defenderme. Esta es la historia de cómo decidí dejarlo todo atrás. ¿Qué hice cuando todo lo que conocía se derrumbó? Te lo cuento en este vídeo. No te lo pierdas. Nunca imaginé que este sería el día que cambiaría mi vida para siempre. Alberto García, mi padre, había convocado a toda la familia a una reunión, algo que no solía hacer. No había motivo aparente, solo una charla importante. Al principio, pensé que era alguna cuestión menor, algún comentario sobre el futuro de la casa o algo relacionado con las finanzas. Sin embargo, lo que ocurrió ese día fue más allá de todo lo que hubiera podido imaginar. La sala de estar estaba llena de silencio, un silencio tenso. Teresa Ruiz, mi hermana, y yo, sentados en el sofá, intercambiábamos miradas nerviosas. Luis Martínez, mi cuñado, estaba allí también, con su actitud de siempre, arrogante pero con una sonrisa de suficiencia. Tabito, mi sobrino, jugaba tranquilamente en el suelo, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Mi padre, Alberto, se sentó frente a nosotros, sin su usual aire de autoridad. Parecía cansado, algo preocupado, pero aún así, la gravedad de sus palabras me golpeó como un puño en el estómago. He tomado una decisión importante, dijo, mirando a todos, pero fijando su mirada en mí con una seriedad que me hizo pensar que estaba a punto de hacer algo irreversible. Luis Martínez se llevará toda la herencia, anunció, y la sala se sumió en un silencio mortal. Mi corazón dio un vuelco, y mi mente tardó en procesar sus palabras. ¿Qué? ¿Luis? ¿Todo? ¿A mí? Mis ojos buscaron a Teresa, esperando alguna señal, algún indicio de que esto no era real, que se trataba de una broma pesada. Pero no fue así. Ella miraba al suelo, evitando mi mirada. Él es más hombre que tú, Javier Ruiz, continuó Alberto, sin inmutarse. Me dio nietos, y tú, no tienes ni novia. ¿Sabes lo que significa eso, Javier? Nada. Eres un fracaso, un hombre incompleto. Él tiene familia, el futuro, y tú solo tienes excusas. Las palabras de mi padre resonaron en mi cabeza como una cruel melodía. No solo me había despojado de mi derecho a la herencia, sino que había desmantelado mi identidad, todo lo que había sido para él, todo lo que había hecho por él. Había sido su apoyo, su sostén, la persona que pagaba las cuentas, compraba la comida, cuidaba de la casa. ¿Y todo por qué? Porque no tenía esposa, ni hijos. Porque no cumplía con el modelo de hombre que él había soñado para mí. Un modelo que ni siquiera me había dado la oportunidad de construir. El dolor se apoderó de mí, pero lo que más me quemaba era el rechazo, la sensación de haber sido invisible durante tantos años, de haber entregado tanto de mí sin recibir ni siquiera un agradecimiento. Mientras él hablaba, algo se rompió dentro de mí. Así que dejé de pagar sus cuentas. Luis puede ocuparse de todo eso ahora, continuó Alberto, como si todo fuera tan simple. Que su yerno lo mantenga. Es lo que te mereces, Javier. Mi mente estaba en blanco. Sentí que me ahogaba, que no podía respirar. Había dado todo por él. Todo. Y ahora me decía que lo que había hecho no valía nada. No era el hombre que él quería, no era el hijo que él soñaba. No importaba que hubiera trabajado sin descanso durante años, que hubiera dejado mis propios sueños en segundo plano para cuidar de él, de Teresa, de todos. Él solo veía lo que le faltaba a mi vida, lo que no cumplía con su visión de lo que debía ser un hombre. Mi cuerpo comenzó a temblar, y aunque traté de mantener la calma, las palabras de Alberto seguían retumbando en mi cabeza. Luis es más hombre que tú. Me sentí pequeño, insignificante, como si todo lo que había hecho por mi familia no hubiera sido más que una carga, una obligación que ni siquiera merecía reconocimiento. Luis, por su parte, no dijo nada, como era de esperarse. Estaba sentado, con una sonrisa en los labios, observando la escena como si fuera el rey de la casa. No tenía que hacer nada más. Había conquistado a Teresa, le había dado a mi padre lo que él siempre había querido, nietos, una familia completa. ¿Y yo? ¿Qué había hecho yo? Había vivido para los demás, pero nunca había encajado en ese modelo. Había sido el hijo que se sacrificaba, el hermano que nunca pedía nada, pero ahora, de repente, me encontré con la realidad de que todo lo que había hecho no importaba. Luis, el jardinero,
El hombre sin estudios, el tipo que se conformaba con lo que la vida le daba, era el elegido para llevarse todo. Todo lo que yo había ganado con tanto esfuerzo. Las palabras de Alberto continuaron, pero ya no podía oírlas. Mi mente había hecho un clic, algo se había roto. Miraba a Teresa, buscando alguna señal de apoyo, algo que indicara que, al menos, ella no estaba de acuerdo con todo esto. Pero ella solo me miraba con lástima. No se atrevió a decir ni una palabra. Me levanté de la silla, sintiendo como mi cuerpo respondía por impulso. ¿Qué más podía hacer? ¿Acaso iba a quedarme sentado y seguir escuchando como todo lo que había hecho por ellos era ignorado, olvidado? No, no podía. Me giré hacia la puerta, decidido a salir, a no mirar atrás. Entonces, si Luis es tan hombre, le dije a Alberto, con la voz tensa, casi quebrada. Que se haga cargo de todo. Que pague las cuentas. Que mantenga la casa. Que mantenga a todos. La ira ardía en mi interior, pero no era solo rabia, era un fuego que quemaba todo lo que había sido mi vida hasta ese momento. Sabía que si me quedaba allí, seguiría siendo el mismo, el hermano sacrificado, el hijo incompleto, el que no lograba cumplir las expectativas de su padre. No quería más de eso. No podía más. Antes de irme, me detuve un momento y miré a Luis. Él sonrió, esa sonrisa que siempre me había irritado, como si todo le perteneciera. «Te va a costar, Javier», me dijo, con una sonrisa burlona. «Pero no te preocupes, yo me haré cargo de todo. Ya verás cómo Alberto está mucho más tranquilo ahora que tiene a su hombre de verdad». Fue lo último que escuché antes de salir por la puerta. No miré atrás. No sabía qué haría después, pero ya no importaba. Lo único que sabía era que ya no estaba dispuesto a ser el que todo lo da sin recibir nada a cambio. Ya no. La noche que dejé la casa de Alberto fue una de las más largas de mi vida. Caminar por la calle con la maleta en la mano me pareció un acto liberador, pero al mismo tiempo me sentí vacío, como si algo importante se hubiera perdido para siempre. No solo dejaba atrás un hogar, sino también una parte de mí que nunca pensé que podría desprenderme. La familia, ese concepto que había sostenido mi vida durante tantos años, ya no existía. Había sido reducido a escombros, a un simple juego de poder y control. Me fui a un pequeño hotel barato que quedaba cerca de mi trabajo. No me importaba dónde estaba, solo necesitaba escapar, estar solo, pensar. Pero lo que más me dolía era que no podía comprender cómo Alberto había llegado a este punto. ¿Cómo había llegado a decidir que Luis era el hombre que realmente merecía su herencia? ¿Cómo se había olvidado de mí tan fácilmente? Esa misma noche, mientras yacía en la cama mirando el techo, me preguntaba por qué me había sacrificado tanto por ellos, por qué había invertido mi vida entera en una familia que, al final, no solo me rechazaba, sino que me había traicionado de la forma más dolorosa. Luis ni siquiera había tenido que hacer nada más que ser el hombre perfecto en la visión distorsionada de Alberto. ¿Era eso lo que se valoraba ahora? ¿La apariencia de una familia tradicional? El ser un hombre con hijos, una casa llena de ruido, aunque fuera a costa de los demás. El teléfono vibró en la mesa de noche, interrumpiendo mis pensamientos. Miré la pantalla, Teresa. No contesté, pero la insistencia me hizo levantarme y coger la llamada. Me dolía pensar que ella, mi hermana, no estaba a mi lado, que se había quedado del lado de Alberto y Luis. Sin embargo, cuando vi su nombre, algo me dijo que debía escuchar lo que tenía que decir. «Hola, Javier», dijo, su voz temblorosa, como si tratara de ser firme pero no pudiera ocultar la tristeza. Mi corazón dio un vuelco, no quería escuchar sus excusas, pero la necesidad de entender por qué me había dado la espalda me hizo seguir en la llamada. «¿Por qué lo hiciste?», pregunté, sin poder evitar que el dolor se filtrara en mis palabras. «¿Por qué permitiste que todo esto pasara?». Hubo una pausa, y luego Teresa respondió, con una tristeza evidente. «Javier, lo siento. No sé qué pasó, pero papá siempre ha sido así, siempre ha tenido esa visión de lo que debería ser un hombre. Yo no lo sé explicar, pero, con Luis todo fue diferente». Suspiró profundamente. Él le dio nietos, le dio la familia que siempre soñó. Al escuchar sus palabras, una rabia indescriptible me inundó. ¿Eso era todo? ¿Una familia? ¿Un par de nietos? ¿Era eso lo que importaba más que todo lo que había hecho por ellos? Pensé en Luis nuevamente, y cómo se pavoneaba por la casa como si fuera el héroe, el hombre que había salvado a la familia. ¿Sabes qué, Teresa?, dije, con un tono frío, controlado, pero lleno de resentimiento. Todo lo que hice por ustedes, todo lo que sacrificamos juntos, no significa nada, ¿verdad? Porque lo único que importa es que Luis tenga hijos y pueda cumplir con la imagen de lo que tu padre considera un hombre de verdad. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Teresa no contestó de inmediato, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Luego, con una voz temblorosa, dijo: «Lo que papá dijo, lo hizo porque está viejo, Javier. Está asustado. Y yo no quiero perderlo,
No quiero que se sienta solo, ¿entiendes? Me quedé callado por un momento, procesando sus palabras. ¿Eso era todo lo que importaba ahora? ¿El miedo de Alberto? ¿La inseguridad de mi padre, que nunca supo qué hacer con su vida? En ese momento, todo se sintió tan vacío. De repente, me di cuenta de que me había estado aferrando a algo que ya no existía, una familia que nunca estuvo unida, una imagen que solo yo me había creado en mi cabeza. No lo entiendes, Teresa. Esto no es solo sobre papá, sobre él o sobre Luis. Es sobre mí. Es sobre cómo he dado todo por esta familia y cómo, al final, no quedé para nada. Suspiré, sintiendo cómo la rabia y la tristeza se apoderaban de mi cuerpo. Yo no soy un mal hombre. No soy un fracasado. No soy como papá quiere que sea. Pero eso no me hace menos. ¿Lo entiendes? Teresa no dijo nada al principio. Probablemente las palabras que le dije la habían golpeado tanto como a mí. Al final, me respondió con un susurro, casi inaudible: te extraño, Javier. Te necesito en mi vida. Su voz quebrada hizo que mi corazón se estrujara, pero la respuesta ya estaba tomada. El daño estaba hecho, y ya no podía dar marcha atrás. La sensación de estar despojado de todo lo que conocía era aplastante, pero algo en mí había cambiado. Ya no podía seguir siendo el hombre que mantenía a todos, que daba su vida sin esperar nada a cambio. Yo también te extraño, Teresa. Pero no puedo seguir siendo el que te mantenga. No voy a seguir jugando a este juego. No más. La llamada terminó sin más palabras, sin despedidas. Teresa tenía su vida, y yo la mía. Ya no podía seguir ahí, atrapado en un ciclo de sacrificios invisibles, ignorado por todos. Mi mente estaba llena de dudas y de confusión, pero al mismo tiempo, había algo claro: no iba a regresar. No a esa casa, no a esa familia. No después de todo lo que había sucedido. En los días que siguieron, traté de seguir adelante. Me mudé a un pequeño apartamento, lejos del ruido y la angustia. Las primeras semanas fueron difíciles, sentirme tan solo y tan perdido. Pero poco a poco, fui encontrando un camino hacia algo diferente. Me concentré en mi trabajo, en mis proyectos, en cosas que siempre había dejado de lado. Comencé a socializar más, a hacer cosas que nunca tuve tiempo de hacer. De repente, me di cuenta de que mi vida no tenía que girar alrededor de lo que otros querían de mí. Lo que más me sorprendió, sin embargo, fue lo que sucedió después. Un par de meses después de mudarme, recibí una llamada de un viejo amigo que me ofreció un proyecto freelance bastante lucrativo. Era algo que me podría dar la libertad financiera que nunca había tenido. Acepté de inmediato, y ese fue el primer paso para reconstruir mi vida. Pero, aunque todo eso fue positivo, lo que más me impactó fue el despertar que tuve. No solo había perdido a mi familia, sino que también había recuperado algo que había perdido hacía mucho tiempo: a mí mismo. Mi vida, ahora, era mía. Y por primera vez, sentí que era dueño de ella. Pasaron los meses. Luis y Teresa seguían en la casa, pero ya no me importaba. A veces me preguntaba si Alberto realmente había entendido lo que había hecho, si al menos sentía el peso de haberme echado de su vida tan fácilmente. Pero, sinceramente, ya no me importaba. De alguna manera, había comenzado a reconstruir mi vida, paso a paso, aunque el dolor seguía ahí, acechando, esperando el momento adecuado para manifestarse. Cada vez que hablaba con algún viejo amigo o compañero de trabajo, siempre había la inevitable pregunta: ¿y tu familia, cómo están? La primera vez que me lo preguntaron, me quedé en silencio por un par de segundos. Nunca había pensado en cómo explicar lo que había sucedido. ¿Cómo decirles que mi padre me había despojado de todo? ¿Cómo explicar que mi hermana, la que siempre había sido mi compañera, había preferido quedarse con Luis, el hombre al que le había dado todo, por encima de su propio hermano? Simplemente, no tenía palabras. Lo que más me dolía, más que la traición de Alberto, era la indiferencia de Teresa. Lo que más me había devastado fue que ella, a pesar de todo lo que habíamos pasado juntos, nunca dio un paso hacia mí. Era como si hubiera hecho su elección, y yo simplemente ya no formaba parte de su vida. Pensé que, al menos, se daría cuenta de la injusticia, de lo que estaba pasando, pero no fue así. Sin embargo, aunque la tristeza seguía ahí, ya no me dominaba. Al principio, me sentía vacío, perdido, como si no supiera quién era sin mi rol en la familia. Estaba acostumbrado a ser el pilar, el que nunca pedía nada, el que siempre estaba dispuesto a dar. Pero cuando ya no lo hacía, me encontré con una sensación de libertad, una que nunca había experimentado antes. No tenía que cargar con el peso de la responsabilidad de otros. No tenía que ser el sacrificado, el que se quedaba callado, el que aguantaba los comentarios hirientes de Alberto y Luis. A medida que pasaba el tiempo, empecé a enfocarme más en mí mismo. El trabajo como contador había comenzado a mejorar. Acepté ese proyecto freelance que me había ofrecido mi amigo, y el dinero comenzó a llegar. Mis horarios eran más flexibles, y eso me permitió hacer cosas que había dejado de lado.
Empecé a ir al gimnasio con regularidad, a salir con viejos amigos, a disfrutar de pequeños momentos de paz que antes me habían sido ajenos. Algo dentro de mí se estaba curando, aunque no era fácil. La herida seguía abierta, pero ya no me dominaba. Tenía momentos de soledad profunda, claro, pero ahora también podía ver algo más allá de mi dolor, la oportunidad de hacer algo nuevo, de ser quien realmente quería ser, sin las expectativas de los demás. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad, pasé por un café donde solía ir con Teresa cuando éramos más jóvenes. Nos sentábamos allí, charlábamos sobre todo y nada, riendo, como si el tiempo no importara. Vi a una pareja en una mesa cercana, riendo y disfrutando del momento, y una oleada de melancolía me invadió. Teresa y yo solíamos ser así, inseparables, antes de que las cosas comenzaran a cambiar. Recordé cuando me cuidaba cuando era niño, cómo se preocupaba por mí, cómo parecía que siempre tendría mi espalda. Ahora, todo eso parecía un sueño lejano, un espejismo que se desvaneció ante la frialdad de lo que mi padre había decidido. Pero entonces me detuve. Pensé en todo lo que había hecho por ellos, por Alberto, por Teresa. Pensé en las veces que me había sacrificado sin cuestionar, en cómo siempre había puesto a los demás antes que a mí mismo. Y entendí algo crucial. Nunca iba a poder cambiar lo que pasó, pero sí podía decidir qué hacer con lo que quedaba de mi vida. Esa noche, mientras me sentaba en mi pequeño departamento, me di cuenta de que ya no era el mismo. Ya no era el hermano sacrificiado, el hijo que lo daba todo sin recibir nada a cambio. Era un hombre diferente, un hombre que había aprendido, a duras penas, a poner límites. A ponerme a mí mismo primero. Ya no necesitaba la aprobación de Alberto ni de nadie más. Había sido su elección, no la mía. Y ahora era mi turno. Empecé a salir más, a conocer gente, a sentirme más seguro en mí mismo. Un par de meses después, conocí a Claudia, una mujer que trabajaba en el departamento de marketing de una empresa cercana. Nos conocimos por casualidad en una reunión de trabajo, y aunque al principio pensé que solo era una conversación amistosa, algo en ella me llamó la atención. No era solo su belleza o su simpatía, sino esa energía que tenía, esa capacidad para hablar de sus sueños, de lo que quería lograr. Era todo lo que yo había perdido de vista durante años, la pasión por la vida, la curiosidad por el futuro, el deseo de crecer y de ser más que lo que los demás esperaban de mí. Claudia me mostró algo nuevo. No me juzgaba por mi pasado, ni por lo que había hecho por mi familia. No le importaba que no tuviera hijos o una familia perfecta. Ella me vio por lo que era, un hombre que había vivido para los demás, pero que ahora estaba aprendiendo a vivir para sí mismo. Comenzamos a salir, y aunque al principio todo fue lento, pronto me di cuenta de que me estaba abriendo nuevamente a la posibilidad de ser feliz, de tener algo propio, algo que no dependiera de las expectativas de los demás. Recuerdo una noche, cuando estábamos cenando en un pequeño restaurante que Claudia había elegido. Mientras hablábamos sobre nuestros trabajos, nuestros sueños, me miró y me dijo: Javier, no tienes que ser el hombre que otros quieren que seas. Tienes que ser tú, sin miedo a lo que digan, sin importar lo que piensen los demás. Esas palabras me golpearon fuerte. Era algo que nunca había escuchado, al menos no de alguien fuera de mi mente. La idea de ser yo mismo, sin la carga de las expectativas ajenas, de vivir mi vida sin tener que demostrar nada a nadie, me hizo sentir una paz que no había experimentado antes. No fue fácil, claro. Pasaron meses en los que me cuestioné si realmente podía seguir adelante sin mirar atrás. Pero con cada día que pasaba, me di cuenta de que el camino estaba comenzando a tomar forma. Mi relación con Luis y Alberto ya no me afectaba tanto. Ya no esperaba que cambiaran, ni que me aceptaran. Ya no me importaba su rechazo. Al final, entendí que no todo en la vida se puede controlar. Que las decisiones de los demás, aunque nos duelan, no tienen que definirnos. Yo había hecho todo lo posible por ser el hombre que mi familia esperaba que fuera, pero ya no iba a ser así. Mi vida era mía, y esa libertad era lo único que realmente necesitaba para comenzar de nuevo. Un año después de todo lo que había sucedido, me encontraba en un lugar completamente diferente. No solo en el sentido físico, sino también emocional. Había pasado de ser el hermano sacrificado, el hijo que se quedaba en la sombra, a convertirme en un hombre que vivía para sí mismo. Mis días ya no giraban en torno a lo que mi familia esperaba de mí. Ya no me importaba seguir siendo el banco de ellos, el que resolvía todos los problemas mientras ellos se acomodaban en sus respectivas vidas. A veces, cuando me quedaba solo en mi departamento, miraba atrás, no con resentimiento, sino con la calma de saber que había hecho lo correcto. El camino hacia mi independencia no fue fácil, pero valió la pena. Había aprendido que la vida no se trataba de cumplir las expectativas de los demás, sino de ser fiel a uno mismo. Un día, mientras caminaba por el parque con Claudia, me encontré pensando en todo lo que había dejado atrás. Luis y Alberto seguían en sus mundos, cada uno con su propia lucha, y Teresa seguía con su vida, probablemente ignorando lo que realmente había pasado.
Me pregunté si algún día entenderían lo que había ocurrido, si algún día se darían cuenta de que no era un fracasado, que solo había dejado de ser su sombra. Pero, al mismo tiempo, me di cuenta de que no necesitaba esa validación. Ya no necesitaba su aprobación para sentirme completo. No lo entendían ahora, y tal vez nunca lo harían. Y estaba bien. De vez en cuando recibía mensajes de Teresa, siempre preguntando cómo estaba, como si la preocupación de años de convivencia pudiera resolverse en unas pocas palabras escritas en un mensaje. Al principio, me costaba no responder con rabia, pero luego entendí que el silencio era mi mejor respuesta. No porque quisiera hacerles daño, sino porque ya no me pertenecían. Ya no formaban parte de mi vida. El cambio más grande que experimenté no fue el trabajo, ni la relación con Claudia, ni siquiera la independencia económica. El cambio real ocurrió dentro de mí, cuando entendí que el perdón no era para los demás, sino para mí. No necesitaba que Alberto o Luis me pidieran perdón para sanar. El perdón era mi forma de liberarme del peso que había llevado tanto tiempo. Al perdonarlos, no solo les daba paz, sino que, sobre todo, me la daba a mí mismo. La vida comenzó a parecerme más ligera. Volví a soñar, algo que había dejado de hacer desde que asumí mi rol de el responsable. Me di cuenta de que tenía todo el derecho de buscar mi propia felicidad, de tomar mis decisiones sin temor a lo que pensaran los demás. Un par de años después, con Claudia a mi lado, me ofrecieron una oportunidad en una empresa más grande, una propuesta que me permitiría crecer aún más. Pero esta vez, decidí tomarla por mí mismo, sin pensar en lo que Alberto habría querido para mí, o lo que Luis habría hecho si estuviera en mi lugar. Era mi momento, mi oportunidad. Recuerdo que la primera vez que hablé con Teresa después de tanto tiempo, me preguntó si estaba bien, si había encontrado la paz. Mi respuesta fue simple: sí, estoy bien. He encontrado mi camino. No le conté todos los detalles, no era necesario. La vida ya me había enseñado que la paz no se encuentra en las personas que te rodean, sino en el lugar donde decides pararte, en la forma en que te ves a ti mismo. Con el tiempo, las visitas a Teresa fueron esporádicas, siempre con el mismo tono de nostalgia en sus palabras. Pero ya no la veía con el mismo enfoque. Ya no sentía que mi valor dependiera de su aceptación. Nos veíamos como dos personas que compartieron una parte de la vida, pero que, al final, tomaron rumbos diferentes. Y eso estaba bien. Recuerdo que un día, Claudia y yo paseábamos por la ciudad, y me dijo algo que no olvidé: a veces, las personas más importantes en tu vida no son las que nacieron contigo, sino las que elegiste en el camino. Esa frase resonó en mí más de lo que imaginaba, porque, al final, Claudia había sido mi refugio, mi apoyo, mi compañera, y, sobre todo, mi amiga. No me juzgaba por mi pasado, ni me veía como un fracaso como lo hacía Alberto. Lo que más me sorprendió en todo este proceso fue cómo la vida me había devuelto todo lo que pensaba que había perdido. Había creído que mi valor estaba en ser el pilar de mi familia, en ser el hijo perfecto, el hermano que siempre estaba ahí. Pero ahora sabía que mi verdadero valor radicaba en mi capacidad de ser honesto conmigo mismo, de construir mi vida sin la sombra de lo que otros esperaban. Finalmente, entendí que lo que realmente importa es lo que uno elige ser. No lo que los demás esperan de ti, ni lo que las circunstancias te imponen. La vida es lo que decides hacer con ella, lo que decides crear de lo que tienes. Y aunque había perdido mucho en el camino, había ganado algo mucho más valioso: mi libertad, mi paz y la oportunidad de ser quien realmente soy. Cuando miré hacia atrás, ya no sentí dolor. Sentí agradecimiento por las lecciones aprendidas, por las cicatrices que me habían permitido crecer. La historia de mi familia quedó atrás, pero lo que me quedaba por delante era lo que realmente importaba. Al final, todo lo que había hecho por ellos, todo lo que había sacrificado, me había enseñado a darme a mí mismo lo que nunca me di antes: amor, respeto y libertad. Ahora, mi vida era mía. Y eso, finalmente, me daba la paz que tanto había buscado. Tienes toda la razón. Me disculpo por esa omisión. A continuación, agrego la invitación a suscribirse, justo al final del guión, para cerrar la historia de manera completa y siguiendo el estilo que ya hemos establecido. Ahora, mi vida era mía. Y eso, finalmente, me daba la paz que tanto había buscado. Si te identificas con los desafíos y las victorias personales que uno vive, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas más contenido que te haga reflexionar y, tal vez, cambiar tu propio camino. Recuerda, tú también eres dueño de tu vida. Nos vemos en el próximo vídeo. Te leo en los comentarios.